Hola a todos, ahora en este video voy a explicar el ejercicio número 3 del análisis nodal de circuitos eléctricos. Nos piden determinar las tensiones de los siguientes nodos. Tenemos tres nodos, aquí está uno, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Tenemos dos fuentes, tenemos una corriente de 3 amperes en esta fuente y tenemos una fuente dependiente de 2 veces la corriente X. La corriente X nos la puede indicar aquí. Está presente sobre el resistor de 2 ohms. Vamos a analizar primero el nodo 1, que es este de acá. En este nodo entra una corriente y salen dos. Sabemos que por ley de corrientes de Kirchhoff, la suma de las corrientes que ingresan al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, aquí entra una corriente de 3 amperes, es decir, 3 igual a la suma de las corrientes que salen, la cual es corriente 1 y corriente X. Es decir, 3 es igual a corriente 1 más corriente X. Aplicamos ley de Ohm. Nos queda 3 va a ser igual a la corriente 1 circula por el resistor de 4 ohms. Y llega al nodo número 3. Es por eso que le coloco que 3 va a ser igual a voltaje 1 menos voltaje 3, porque es decir, restando los voltajes de estos nodos, vamos a hallar el voltaje que se encuentra en el resistor de 4 ohms. Por eso está sobre 4. Ahora más mi corriente X. Mi corriente X circula sobre el resistor de 2 ohms. Y está entre el nodo 1 y el nodo 2. Es por eso que coloco que va a ser voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Porque restando el voltaje que se encuentra en ambos nodos, vamos a encontrar el voltaje en el resistor de 2 ohms. Multiplicamos por 4 la ecuación para eliminar los denominadores. 3 por 4 nos va a quedar 12. 4 entre 4 nos va a dar a 1. Es por eso que solo dejo voltaje 1 menos voltaje 3. Y más 2 veces voltaje 1 menos 2 veces voltaje 2. Simplificamos y nos queda que menos 12 va a ser igual a menos 3 voltaje 1 más 2 veces voltaje 2 más voltaje 3. Para el nodo 2, que es este de acá, nuevamente, por ley de corrientes de Kirchhoff, únicamente entra corriente X y salen corriente 2 y corriente 3. Entonces nos queda corriente X es igual a corriente 2 más corriente 3. Aplicamos ley de Ohm. Corriente X ya la encontramos en el nodo anterior. Corriente 2 pasa sobre el resistor de 8 ohms y está entre el nodo número 2 y el nodo número 3. Entonces, voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 8. Más la corriente 3. En la corriente 3 solo interviene el nodo 2 y luego va directamente a tierra. Es por eso que únicamente es voltaje 2 sobre 4. Multiplicamos por 8 la ecuación para eliminar los denominadores. Hacemos la multiplicación, eliminamos denominadores, simplificamos y nos va a quedar que la ecuación es 4 por voltaje 1 menos 7 por voltaje 2 más voltaje 3 igual a 0. Para el nodo 3, y es el último, nuevamente ley de corrientes de Kirchhoff, entran dos corrientes y sale una. Las corrientes entrantes es corriente 1 más corriente 2, va a ser igual a 2 veces corriente X. Aplicamos ley de Ohm. En corriente 1 pasa por el resistor de 4 ohms y está entre el nodo 1 y el nodo 3. Entonces, voltaje 1 menos voltaje 3 sobre 4. Más la corriente 2. La corriente 2 es esta. Pasa por el resistor de 8 ohms y está entre el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, voltaje 2 menos voltaje 3 sobre 8. Igual, ahora, 2 veces corriente X. Y la corriente X ya la encontramos en el ejercicio. Ya la encontramos en el nodo anterior. Entonces, 2 veces voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 2. Multiplicamos por 8 la ecuación para eliminar denominadores. Realizamos la multiplicación. Juntamos términos semejantes y nos va a quedar que menos 2 veces voltaje 1 menos voltaje 3 más 3 voltaje 2 va a ser igual a 0. Lo que hice aquí solo fue dividir entre 3 esta ecuación anterior. Ya tenemos las 3 ecuaciones.
de los 3 nodos. Ahora, para resolverlo hay diferentes métodos. Yo lo voy a hacer sumando las ecuaciones para encontrar resultados. Sumamos en este caso la primera y la tercera ecuación y nos queda menos 12 más 0, menos 12. Menos 3 veces voltaje 1 más menos 2 veces voltaje 1, menos 5 voltaje 1, más 2 veces voltaje 2, más 3 veces voltaje 2, igual a 5 voltaje 2. Y más voltaje 3 más menos voltaje 3 igual a 0, por eso no lo coloco. Es decir, la suma de la primera y la tercera ecuación es menos 5 voltaje 1 más 5 voltaje 2 igual a menos 12. Lo hice de esta forma porque si yo sumo la primera y la tercera ecuación, ya sé que se va a eliminar voltaje 3 y únicamente me van a quedar dos variables a resolver, que va a ser más fácil. Factorizamos el 5, nos queda menos 5, que va a multiplicar a la resta de voltaje 1 menos voltaje 2 igual a menos 12. Ahora vamos a sumar la segunda y la tercera ecuación. Aquí están. 4 veces voltaje 1 más menos 2 veces voltaje 1 va a ser igual a 2 veces voltaje 1. Menos 7 voltaje 2 más 3 voltaje 2 nos va a quedar menos 4 voltaje 2. Y voltaje 3 menos voltaje 3 igual a 0. Ahora despejamos voltaje 1 de esta ecuación y nos queda que voltaje 1 es igual a 2 veces voltaje 2. Ahora ya tenemos el valor de voltaje 1 en términos de voltaje 2. La podemos sustituir en la ecuación que obtuvimos anteriormente, que fue voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 2.4. Reemplazamos, voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 2.4 va a ser igual a 2 veces voltaje 2, porque ya sabemos que es lo que equivale voltaje 1, menos voltaje 2 igual a 2.4. Factorizamos voltaje 2. Nos queda que voltaje 2 es igual a 2 menos 1 igual a 2.4. Entonces, voltaje 2 es igual a 2.4 volts. Y ya encontramos en nuestro primer voltaje. Ya sabiendo eso, reemplazamos los valores encontrados en las ecuaciones despejadas. Voltaje 1, 2 veces voltaje 2. Eso lo encontramos hace un momento. De ahí ya encontramos voltaje 2. Entonces ya podemos sustituir. Voltaje 1 va a ser igual a 2 por 2.4. Voltaje 1 es igual a 4.8 volts. Y ya encontramos voltaje 2. Entonces ya en cualquiera de las tres ecuaciones que encontramos primero podemos reemplazar voltaje 1 y voltaje 2. Y nos va a dar el resultado de voltaje 3. En cualquier ecuación de las tres que reemplaces te debe dar lo mismo. Si en alguna no te da lo mismo, significa que en alguna ecuación lo hiciste mal. Ahora bien, tomamos esta ecuación, que es una de las tres que encontramos primero. Nos queda menos 2 veces voltaje 1, 4.8. Menos 2 por 4.8. Menos voltaje 3 más 3 por 2.4 igual a 0. Menos 9.6 más 7.2 igual a voltaje 3. Y voltaje 3 finalmente es igual a 2.4. Ya tenemos los tres resultados que nos pide el ejercicio. Ahora podemos ir a Proteus para comprobarlos. Una vez en Proteus, este es nuestro circuito. Tenemos dos resistores, mi corriente de 3 amperes y una fuente de corriente controlada por corriente. En estas dos terminales colocas en donde está la corriente en tu circuito, en tu diagrama, y en estas dos va a ser en donde está la corriente dependiente. Obviamente cuando es corriente la vamos a conectar en serie. Sabemos que la corriente dependiente es IX y IX está sobre este resistor. Entonces abrimos circuito aquí y puedes conectarlo de esta forma. Obviamente siguiendo la dirección de la flecha de tu corriente. Lo puedes conectar así nada más. O bien te vas a la parte de aquí de terminales y en default puedes hacer la conexión con estas terminales. Ahora bien, la fuente de dependiente era 2 veces corriente X, es decir, en mi ganancia.
es 2. Y ahora las terminales debemos asignarles un nombre. Le pondré a esta A mayúscula y a esta B minúscula. Y aquí va A mayúscula y aquí B minúscula. Ahora podemos colocar multímetros o podemos colocar simplemente pruebas. Aquí está nodo 1, mi nodo 2 y mi nodo 3. Simulamos y aquí está. Voltaje 1, 4.8 volts. Voltaje 2, 2.4 volts. Voltaje 3, menos 2.4 volts. Y comprobamos que los resultados están correctamente. Y eso sería todo para el ejercicio número 3.